Radio Infinita, con el auspicio de BCI Corporate and Investment Banking, banqueros comprometidos con tu negocio desde 1937, presentan Mirada Financiera. La periodista Paulina Yarur analiza los principales hechos que mueven a los mercados financieros de Chile y el mundo. ¿Cómo están? Bienvenidos. Hoy día nos teñimos de rojo, pero no de rojo los mercados, porque estamos expectantes ante el partido que va a tener nuestra selección y, por supuesto, estaremos viendo a partir de las 8 de la noche. ¿Cómo estás, Alejandro? Muy bien, Paulina, muchas gracias. Buenas tardes a todos y todas. Hay que partir con buenas vibras. Buenas vibras. Oye, va a llover, ¿ah? Sí, ahora, dicen que granizo. Escuchamos a la Gaby en el noticiario anterior, estaba hablando sobre granizos. Sí, yo escuchaba a los cronistas deportivos, con mucho respeto, no voy a decir la radio para que no, pues no, y decían que no, que estaba seguro el partido. Amigas y amigos, no está seguro el partido, porque mi experiencia, después de haber vivido muchos años en Estados Unidos, es que cuando hay una tormenta eléctrica, para los colegios, esconden a los niños, ¿para qué te decirte en el verano en las piscinas? Pues lo sacan a todos del agua. Así que les puedo decir que si hay tormenta eléctrica, al menos se puede correr el partido, ¿eh? Al menos se puede correr. Vamos a ver qué pasa. Bueno, pero por mientras no te presenté, Alejandro Alarcón. Ustedes ya escuchan esta voz, economista en la Universidad de Chile, quien me acompaña todos los miércoles. Vamos a estar hablando sobre los mercados y fíjate que en el día de hoy los resultados están mixtos, pero más bien tranquilos. Los montos transados no han sido muy altos y ese dicen que va a ser la tónica también por el día de mañana. Yo creo que los mercados están en un preludio de que el Brexit no va a ganar, es decir, que la Gran Bretaña va a permanecer en la Unión Europea. Yo a los mercados no los he visto nunca equivocarse con tanto margen, y la verdad es que desde que se produjo lamentablemente el atentado que terminó con la muerte por asesinato de la diputada laborista que apoyaba la permanencia de Gran Bretaña en la Unión Europea, la verdad es que hubo un cambio de ánimo tremendo y los mercados han estado subiendo mucho. Lo único, hoy día Nueva York amaneció un poquito más chúcaro, ahí estuvimos una cifra ahí un poquito más baja. Sí, aquí vamos a comentar qué está pasando con Nueva York, porque en Nueva York a esta hora está bajando el Dow Jones un 0,09%, el Standard & Poor's también decrece un 0,01%, la bolsa tecnológica, el Nasdaq, avanza un poco, un 0,2%. 0,02%. Y en la mañana estuvo creciendo casi un 1%. ¿Qué pasó en Asia? El Nikkei descendió en el día de hoy un 0,64%, el Hang Seng de Hong Kong arriba un 0,61%, Shanghái también arriba un 0,89%. En Europa, el FTSE 100 de Londres avanzó en el día de hoy un 0,37%, el CAC 40 de París también avanzó un 0,29%, DAX alemán un 0,55% arriba, IBEX 35 de España también arriba un 0,40%. A nivel local, el IPSA está subiendo hasta ahora un 0,08% y el IXPA también aumenta un 0,07%. ¿Qué pasó con el metal rojo en esta jornada? Tuvo un salto bien importante. Va correlacionado con las bolsas. Exactamente, subió un 2,19% a $2.12 la libra, contado grado A. ¿Y qué pasó con la moneda estadounidense? Retrocedió 1,2 pesos hasta los 6,74,3, en línea obviamente con lo que está pasando en el mercado global. Recuerde que nos puede escuchar online en www.infinita.cl y también nos puede escribir en nuestro WhatsApp 569-6511-9985. Partimos entonces con el Brexit. El Brexit, exactamente. Bueno, yo creo que aquí es increíble como el ánimo de los votantes, de los ciudadanos británicos, cambió a partir del asesinato, porque comprendieron que el que estaba siendo el malo de la película, asesinando nada menos que una parlamentaria, era totalmente a favor de que salga Gran Bretaña de la Unión Europea. Y con una actitud muy muy fanática. Entonces eso ha hecho remeditar. Fíjate que yo creo que ni siquiera los factores económicos que han sido por largo tiempo, económico y financiero, han sido propagados por aquellos que quieren que Inglaterra, incluso la primera página del Economist esta semana es impresionante, donde dice,
unidos no nos caemos, que es una cosa tremenda. Exactamente, y bueno, que lo que dice el sorpresivo mensaje que previo al referéndum que hace el primer ministro David Cameron, los británicos no se rinden. Hizo al frente de su casa en Downing Street, y a menos de 48 horas que se celebre, ¿no es cierto?, este referéndum, el primer ministro llamó ayer a votar por continuar en el bloque y afirmó que los británicos no se rinden. Fíjate que hay un artículo bien interesante donde salen cómo se posicionan las personalidades ante el Brexit. Por ejemplo, tenemos un Stephen Hawking, este astrofísico de 74 años, habla que la salida de la Unión Europea sería un golpe a la ciencia nacional. También tenemos la escritora de 50 años, la creadora de Harry Potter, defendió a la Unión Europea como garante de la paz. ¿Qué pasó con el mediático y buen mozo, por qué no decirlo, David Beckham? El ex capitán de la selección inglesa recordó a sus amigos europeos que en el Manchester United y su paso por Francia, para explicar su apoyo también en la Unión Europea. Los aspectos financieros son muy claros. La libra esterlina hasta hace poco se estaba desplomando con el solo anuncio y se pensaba que podía haber un desplome mayor. Eso iba a traer dos impactos económicos conocidos para los que nos dedicamos a esto. Uno es una salida de capitales tremenda. Solo las expectativas de devaluación llevan los capitales fuera de cualquier país que vislumbre esa posibilidad. Y lo otro ha sido el impacto que habría la inflación, de una devaluación violenta de la libra esterlina, y con eso el impacto que habría en una recesión. Algunos calcularon que se iba a perder una cantidad importante de puntos y con eso Gran Bretaña estaría al borde de la recesión. O sea, por argumento económico está claro que a la Gran Bretaña y ciertamente a Europa y ciertamente al mundo no le conviene la salida de la Unión Europea. Así que yo creo que, y después de este dramático desenlace que tuvo el asesinato de la señora, que lamentablemente no me acuerdo el nombre, pero es realmente impresionante que estos movimientos ultraderechistas se están alineando en toda Europa. La diputada laborista Jo Cox. Jo Cox, sí. Pero fíjate que ¿quiénes son los que promueven que salga Inglaterra? La señora Le Pen en Francia, de la ultraderecha. Este hombre que asesinó a la señora Cox, ultraderechista. O sea, está teñido de nacionalismo, fanatismo, la permanencia de la salida de Inglaterra, y por lo tanto yo creo que a la gente en Europa no le gustan las cuestiones extremas. ¿Y quién crees tú cuáles son los mayores euroescépticos? ¿La gente de mayor edad o de menor edad? Bueno, ya me da la impresión que es gente joven la que ha sido... ¿Dicen que no? No, fíjate que aquí hay un artículo que dice que el euroescepticismo tiene su bastión entre los votantes de más edad, mientras que los jóvenes son mayoritariamente partidarios más irresponsables de la Unión Europea. Mira, los efectos se van a venir. Si saliera la Gran Bretaña de la Unión Europea, los efectos se verían ahora ciertamente, pero se prolongarían en el tiempo, en un horizonte que podría estar hasta de 10 años. Entonces yo creo que los viejos van a tener que pensarlo 2 veces ahora. Bueno, eso con respecto al Brexit, es un tema que va a estar rondando los mercados durante, la verdad que mañana va a ser muy intenso, y también el viernes, porque obviamente que mañana los mercados lo van a tomar con cautela, sí. Y el viernes, ¿no es cierto?, ya podría haber... Viene el desenlace. Sí. También lo que podría pasar con el dólar, porque se dicen que el dólar está bajando porque tiene internalizado que la permanencia de la Unión, o sea, de Gran Bretaña dentro de la Unión Europea, o sea, porque obviamente que uno de los efectos sería una revalorización del dólar. Cuando se está devaluando fuerte la libra esterlina y la expectativa de devaluación auguraban una revaluación del dólar, porque el dólar contra la libra, ahí se producen los efectos contrarios, por lo tanto se va a suavizar la caída de la libra, la devaluación, y por lo tanto vamos a tener una suave revaluación del dólar respecto a la moneda. Todo es más suave. Sí, lo más jodido acá, perdonando la expresión, es la volatilidad. Este fenómeno ha inducido una volatilidad tremenda en los mercados financieros, y por eso yo creo que en Chile el efecto a través del dólar, si el dólar empieza a revaluarse de nuevo, nuestro peso se va a devaluar un poco, y si finalmente la señora Yellen nos conduce a una alza de la tasa de interés,
vamos a tener un dólar cercano a los 700 pesos. Bueno, y hablando de Janet Yellen y de cifras en Estados Unidos, hoy día conocimos la venta de casas usadas en Estados Unidos que subieron en mayo a un máximo en 9 años debido a que mejorara la oferta y aumentaron las opciones de los compradores. Y fíjate que el FMI rebaja la previsión de crecimiento para Estados Unidos al 2,2%. Bueno, ya la Reserva Federal había bajado su proyección. Exactamente. La razón fundamental es la revaluación que ha tenido el dólar. En promedio, se devaluó un tiempo cuando empezó toda esta situación de que no se iba a subir la tasa de interés. Eso llevó a la expresión de la señora Yellen, sit tight, que yo le pregunté a varios expertos en inglés y ninguno sabía. Yo les puedo indicar ahora a los auditores en calidad sit primicia. tight, o sea, se imagina que siéntense y observen. Claro, o sea, la expresión es un idiom, como le dicen, que nosotros diríamos un modismo acá, que significa espero sentado con paciencia. Eso significa, o sea, la señora Yellen está esperando con paciencia y sentada que se desarrollen los acontecimientos que tienen que ver con la cifra, con el sector real, con la evolución del empleo y también, y no lo dice tan claro, con el impacto que está teniendo en los mercados, la huida, le decíamos la semana pasada, el flight to quality, o sea, el interés de los inversionistas de comprar títulos de renta fija y también bonos soberanas. Esos son bonos al 10 años, son títulos de renta fija que son los más famosos que hay en este continente, por lo menos. El otro famoso es el bono alemán, el Bundesbond. Que está negativo. Claro, porque hay una relación negativa o inversa entre el alza del precio del bono y la caída del yield, que es la rentabilidad. Entonces, mientras más se demanda un bono, más cae el yield, y llegó a la vecindad del 1.6, que estaba, yo no he mirado, pero eran precios realmente altos, precios de los bonos altos, lo que hace temer a las autoridades que se arme una burbuja con los bonos, y eso es lo que quiere parar la señora Yellen, porque ustedes saben lo que terminó la última burbuja, cuando explotó, terminó en la recesión del año 2009 en todo el mundo. Bueno, y hablando un poco para terminar la mirada internacional, porque luego de la pausa vamos a hablar sobre Chile, pero fíjate que es interesante también lo que pasó en el día de hoy. Juan Manuel Santos, el presidente de Colombia, al anunciar este acuerdo, ¿no es cierto?, de paz, de desmilitarización. Qué difícil la palabra, desmilitarización. Bueno, no puedo decirlo, pero no te preocupes, a otros les cuesta más. Pero yo creo que es importante esto porque va a generar también, hablando económicamente, puede generar mayores instancias y mayor apetito por Colombia, un país que ha estado creciendo, y por supuesto que el tema de seguridad había sido siempre eso se llama riesgo país. El riesgo país, obviamente que eso había causado que muchos inversionistas no miraran con tanta atención a Colombia. Para darle otro dato a los auditores y auditoras, o auditoras y auditores. Mientras más alto el riesgo país, más alta es la tasa de interés relevante para comparar con la tasa internacional. O sea, eso obliga a los sistemas económicos domésticos a subir la tasa de interés para inducir la entrada de capitales. Y eso tiene un impacto en el sector real de la economía. Mientras más alta la tasa de interés, menos consumo, menos inversión. Así que el riesgo país al final termina subiendo el costo del crédito. ¿Sí? Colombia tiene una tasa más o menos parecida a la chilena. Un poquitito de 3,75 está. Sí. Y tiene también la otra variable que abre la brecha entre tasas domésticas y extranjeras es las expectativas de devaluación. Cuando hay expectativas de devaluación, que es lo que hay, yo creo, en todos los países, porque todos se devalúan contra el dólar, efectivamente eso induce a la salida de capitales. O sea que todas las noticias que prevén salida de capitales porque están ligadas a expectativas de devaluación y riesgo país más alto. Hoy estaba leyendo aquí una noticia que acaba de salir de la Comisión Europea. Advierte al Reino Unido a un día de referéndum. Fuera es fuera. Sí, pues. Así de fuerte y tajante. Sí. Yo creo que va a ser una diferencia grande en favor de permanecer. Le hemos achuntado con las predicciones. El otro día le achuntamos con la elección de PPK, que lo dijimos una semana antes o días antes que se obtuviera el desenlace con el triunfo del candidato, vamos a decir, de derecha liberal, no derecha populista. Aquí en Chile también hay.
Bueno, ya son las 2:13. Entramos de lleno a lo que está pasando a nivel interno. Hacemos una pausa mejor, hagamos una pausa. Un poquitito antes y después entramos de lleno. Tenemos salario mínimo, tenemos expectativas, tenemos obviamente decisiones judiciales que las vamos a estar comentando también, pero eso luego de una pausa. Visión es anticiparse a los desafíos, es lo que permite comprender las variables para entregar respuestas a tiempo. BCI Corporate and Investment Banking, banqueros comprometidos con tu negocio desde 1937. Ya volvemos. El leopardo puede saltar hasta 10 metros de distancia y pese a su tamaño, supera los 60 kilómetros por hora en carrera. Eso es agilidad. En BCI Corporate and Investment Banking somos diferentes y esa es nuestra naturaleza. Por eso llevamos más de 80 años junto a nuestros clientes demostrando nuestra agilidad. BCI Corporate and Investment Banking. Banqueros comprometidos con tu negocio desde 1937. Banco BCI es agente comercializador de cuotas de fondos administrados por BCI Asset Management. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.sbif.cl. Antes de contratar, informes en www.bci.cl. 2:15, estamos de vuelta, seguimos haciendo una mirada financiera junto a Alejandro Alarcón, economista de la Universidad de Chile. Yo creo que es minuto mirar a nivel local, porque obviamente voy a mirar, mientras que hacemos el análisis, cómo va, se votaba a esta hora el tema del salario mínimo, un salario mínimo que el gobierno dijo que en 18 meses podía llegar a un aumento de 26.000 pesos. Estamos hablando que primero el gobierno ha dicho que en un año aumentaban 10.000 pesos y ahora se abrió a 26.000 pesos. ¿Qué es lo que pedía la CUT? Pedía 40.000 pesos. ¿Cuál es tu visión? Porque obviamente se consigna el escenario económico que tiene nuestro país, se consigna el alza que tiene que tener la inflación, que es bastante menor a la que se está aumentando el salario mínimo. Bueno, primero que nada, es realmente complicado hablar del salario mínimo porque hablamos sobre montos que realmente son bajos. Aquí estamos con cosas. Pero yo creo que ese análisis está equivocado porque al final lo que debería en un país favorecerse es el crecimiento, ¿no es cierto? Y las tasas de desempleo más bajas. Este salario mínimo que se ha fijado, que es, como bien decías tú, un incremento superior al que había planteado el ministro Valdés al comienzo. El ministro Valdés al comienzo planteó un alza de 4%, que significa 3% inflación esperada y 1% productividad, aunque la productividad me parece inflada, ya era razonable. Pero ahora nos cambiamos a que en 2 años va a crecer la inflación esperada 3% y un poco más, pero un importante aumento de la productividad por año que no existe. Entonces, ¿cuál es el costo de aumentar los salarios más allá que lo que establece la productividad? Que no son salarios de equilibrio y por lo tanto provocan desempleo. Entonces, si ustedes multiplican la tasa de desempleo por cualquier salario, da 0, porque no están empleados, no están trabajando. Entonces ese es el principal problema que veo yo. Y también veo una especie de presión media populista, porque el país no se arregla fijando los salarios por ley. El país se arregla fijando o no fijando que una trayectoria de salario que estén correlacionadas con el crecimiento de la economía. Si el gran problema cuando no mejora el salario, cuando no mejora el bienestar, es porque los países están entrando en estancamiento. Bueno, ya sabemos que la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados aprobó durante esta mañana la idea de legislar el proyecto que reajuste el salario mínimo, que propone un aumento de los 250.000 a 276.000 pesos en un periodo de 18 meses. Claro, entonces eso va a tener efecto en la tasa de desempleo, va a subir. ¿Quiénes son los más complicados con eso? La gente joven, la gente de edad, gente que en general presenta vulnerabilidades, porque cuando tú tienes más capacidad de negociar un salario, es cuando tú estás en tu estado más duro para negociar, que es cuando tienes madurez, cuando tienes una cierta trayectoria, si tienes una oficina o un oficio, has comprobado, has demostrado que tienes aptitudes que tienen que ser valoradas. Entonces, ¿quiénes sufren? Los que buscan trabajo por primera vez, los jóvenes y ciertamente los jóvenes. En este país, si tienes más de 55 años, pucha que cuesta encontrar pega. También. Entonces le estás pegando. Esa es la primera cosa. Y lo segundo, que la gente cree que se fija el salario mínimo. No. En la economía existe algo que se llama la estructura de salario. O sea, si tú subes el piso, subes todos los otros salarios.
y por lo tanto está generando una trayectoria de salario que no es de equilibrio, como dije anteriormente. ¿Qué es una trayectoria de equilibrio? Cuando tú sigues una regla que está relacionada con la inflación esperada, obviamente para el poder adquisitivo, y con la productividad, que es la principal explicación. Acá se dejó la inflación esperada porque claramente todo el mundo la conoce por el trabajo muy importante y correcto que ha hecho el Banco Central de acercarse al 3%. ¿Y qué pasa con la productividad? Pero la productividad, hay serias dudas. Ahí está el debe. Ahí está el problema. Entonces, Alejandro, una pregunta también. Tú dices que son afectados por este salario mínimo que se fija los sectores más vulnerables, los que, la verdad, o sectores más jóvenes, o las mujeres, o en general, gente que es más débil. ¿Qué pasa con el tipo de empresas? Porque obviamente que si uno comienza a analizar, las grandes empresas en general, los sueldos son mucho más que un salario mínimo. Te voy a contestar. Entonces, obviamente que ahí está la pyme. Exactamente con lo que me pasó hoy día en la mañana en un directorio de una empresa mediana, más chica, de la cual yo soy director. Y la discusión fue cómo nos ajustamos para poder tener una planilla que podamos pagar, dado que la economía se está desacelerando. ¿Y sabes cuál es el ajuste? Sacando personal. A mí me parece horroroso, porque si no la compañía quiebra. O lleva una trayectoria que la lleva a la quiebra. Entonces viene el ciclo, mientras menos flujos muestras, mientras más apretada está la situación, los bancos te prestan menos, más difícil el financiamiento de todo tipo, menos crecimiento tienes de la compañía, menos capacidad de que haya crecimiento de empleo en el futuro. Entonces, a mí me parece horroroso lo que ha ocurrido con el salario mínimo. Oye, y lo que pasa es que cuando uno trata de centrar la discusión en que bajo el salario mínimo y qué impacto, cómo es posible que no se pueda pagar más 26.000 pesos más. Bueno, la respuesta es porque provoca desempleo. Y el desempleo provoca que la gente obtenga cero ingresos. Entonces, seamos claros, dejemos el populismo atrás. El populismo ha tenido unas demostraciones brutales en países cercanos al nuestro. Exacto. Argentina hasta hace poco, antes que llegara Macri. ¿Para qué vamos a hablar de Brasil? ¿Para qué vamos a hablar de Venezuela? La experiencia del populismo en Latinoamérica en los últimos ya a esta altura 15 o 20 años ha sido horrorosa y yo espero que este país no marche el populismo. Bueno, todos esperamos eso. Y obviamente que hoy también un organismo que entrega datos y que nos nutre de datos sobre las proyecciones, el Banco Central, entregó esta encuesta, ¿no es cierto?, de expectativas económicas. Se habla una inflación de un 0,3% en el mes de junio. ¿Va en línea con lo que tú tienes pronosticado? Yo tengo un poquito menos porque yo estudio las trayectorias y cuando veo las trayectorias veo que la economía se está enfriando más rápido de lo que yo pensaba. Por lo tanto, el sector servicios es uno de los sectores que tenía inflaciones más altas en los meses anteriores y ha ido reduciendo muy fuerte la inflación, por lo tanto yo creo que va a ser 0,2, con lo que el Banco Central va a entrar al rango meta cuando se haga la medición los primeros días de julio. Bueno, julio que coincide también cuando debería estar ya listo el salario. Esta es la inflación de junio en la que estamos. Exacto. Y bueno, también tiene que ver con el salario mínimo, que esta discusión tiene que estar zanjada antes del 1 de julio. Así es. Y lo otro lamentable es constatar... ¿Qué ha pasado con la comisión en la que tú estabas, eras parte, Alejandro, que tenía que ver con tendencial? El producto tendencial? Lo estamos calculando. ¿Y cuándo tiene que entregar el cálculo? 28. 28 de junio. De junio. O sea que este fin de semana termino mi trabajo y lo entregaré. ¿Cuándo nos vas a poder contar eso? Bueno, sé que... El 28 yo creo que vamos a ver... Queremos la primicia aquí. Sí. Este es tu programa regalón. Vamos a contar los datos. Pues, por supuesto. Bueno, hablemos un poco sobre lo que sigue entregando esta encuesta, ¿no es cierto?, de operadores financieros. También habla sobre el tipo de cambio, algo que nosotros hemos estado siguiendo con harta fuerza. Y fíjate que se pasó el tipo de cambio de los 595,5 que apostaban en la encuesta anterior a... No 500, perdón. 695 a 693. Sí, un leve ajuste porque el dólar se ha estado devaluando, ¿no es cierto? Lo que nos hace flotar hacia abajo nosotros, pero yo creo que esa tendencia se va a revertir una vez que la Reserva Federal empiece la subida de tasa. Sit tight. Pero va a venir. Y espero. Lo primero que vamos a esperar es el día de mañana, qué va a pasar con el referéndum de Gran Bretaña. ¿Qué te parece una noticia que tiene que ver con el proyecto que crea la Comisión de Valores? Sufre un duro revés en el Congreso. ¿Cuál fue el resultado? Rechaza la delación compensada. El proyecto de ley que crea la Comisión de Valores sufrió un nuevo revés luego que el lunes la Comisión de Constitución del Senado rechazara por 3-2 el artículo que introducía la figura de la delación compensada. Bueno, eso en otros países es muy importante porque la búsqueda
que hay detrás acá es poner sanciones más duras contra aquellos que con los llamados delitos de cuello y corbata. Y por lo tanto yo creo que es un retroceso para los que esperan eso. Yo creo que uno de los problemas que tiene el país en este momento es la confianza. Y la confianza es porque hay muchos que esperan salir rápido frente a un delito. No exactamente un delito de cuello y corbata, pero mira lo que pasó con los asaltantes del aeropuerto Merino Benítez, que salieron penas mucho menores los que pedía la Fiscalía. La Fiscalía estaba pidiendo 20 años, salieron en promedio todos con 10 años. Y si tienen buen comportamiento van a salir a los 5 años. Y el dato adicional es que hay 5.500 millones que no han sido encontrados. Entonces la apuesta del que delinque en delitos de ese tipo, ese era un robo, pero otros que delinquen usando situaciones, entidades financieras, ¿para qué vamos a hablar? Pues está lleno de eso. Pero ahí está la regulación y ahí está lo que nosotros conversábamos sobre cómo avanzar hacia un mercado de capitales mucho más acorde con son los países simétrico y también más acorde con lo que son los países de la OECD, con los cuales siempre nos comparamos. Yo creo que ese punto es clave, Paulina, porque estuve viendo el otro día el proyecto de ley de banco y me parece absolutamente pobre. Porque el mayor problema de este país en este momento es que las entidades financieras no bancarias realizan las mismas funciones. Por ejemplo, todo lo que ha pasado con con Santos, lo que está pasando con Chang, ¿no es cierto? Hay demandas que tienen que ver con el artículo 89 de la Ley General de Banco. El artículo 89 dice que solo pueden captar recursos del público aquellos que tienen una licencia bancaria. Estos señores se lo saltaron y es tanto que se lo saltaron que están siendo querellados por esa razón. Por lo tanto, urge en este país tener una legislación que aumente el perímetro supervisorio y regulatorio para que la gente del país no sufra los efectos. ¿Sí? Estamos hablando de $1 billón por lo menos de recursos defraudados. ¿De acuerdo a lo que dice la gente de los tribunales y de la fiscalía? Bueno, ahí está. Entonces tú hablabas de este artículo 39, pero obviamente que dentro de lo que conlleva el artículo 39 hay grandes vacíos y eso es lo que hay que dejar delimitado. Bueno, oye, Paulina, esto pasó en Estados Unidos, porque Lehman Brothers no era un banco tradicional. Y cuando cayó Lehman Brothers produjo una mayor recesión en el mundo. Entonces, Dodd-Frank, que fue la legislación que salió en Estados Unidos, buscaba aumentar el perímetro supervisorio y regulatorio, de manera que entidades no bancarias, pero que realizaban funciones bancarias, fueran de alguna manera reguladas y supervisadas. Eso es la simetría que se requiere, o sea, que se regule, que se supervise por funciones y no por entidades. O sea, a los bancos se les regula y se les supervisa porque son bancos, pero hay entidades, Chang no era un banco, o no tenía un banco, Santos no tenía un banco. Es decir, las reglas del juego tienen que simétricas ser y iguales para todos. Pero en forma impresionante hemos visto que el actual proyecto de ley trae cosas que realmente, por lo que yo he leído, los actores de la industria no están de acuerdo y no se enfoca en el mayor escándalo que hemos tenido en el sector financiero en los últimos años. Oye, si $1 billón en recursos captados y una cantidad impresionante, decenas de miles de ciudadanos que han sido defraudados, si no es suficiente incentivo para mejorar la ley, yo no sé lo que tendría que Fíjate hacer. que ahí también estaba viendo una segunda derivada, porque obviamente que uno es el tema legal y otro es lo que se puede hacer con respecto a la información. Y decía cómo han avanzado un montón de programas de distintas instituciones bancarias, no bancarias, con respecto a la educación financiera de las personas. Claro, un poco eso. lo que nosotros hacemos en este programa. O sea, nosotros tratamos de poner en fácil, ¿no es cierto?, en contexto lo que está pasando en el mundo y también entregar algunos tips que ustedes, mis economistas, mis profesores, entregan dentro de lo que es el programa. Así es muy importante, pero es insólito, por ejemplo, que en el caso de la estafa Chang, había gente muy reputada, gente que se supone que tiene mucha información. Entonces, bueno, pero ahí está, a lo mejor la información que ellos tienen no es para tomar la mejor decisión con respecto a... Yo creo que era otro problema, es lo que decía Gordon Gekko en la famosa película Wall avaricia. Street. Es greed, Avaricia. codicia. La codicia es muy mala. Codicia, tienes toda la razón, no es Greed, avaricia. Greed. Dice Gordon Gekko a una audiencia que lo miraba extasiado. Greed is good. Y casi lo aplaudían en una junta de accionistas. Y la codicia no es Y buena. greed is not good, que significa la codicia no es buena porque conduce a este tipo de situaciones. Eso tiene que ver más con valores, con moral, con ética, que con educación financiera. Yo creo que hay grandes mayorías de este país que necesitan educación financiera, que les sirve, pero al final es ponerse una vez por todas, en el caso de los chilenos que valoramos mucho lo material y que muchas veces no medimos las consecuencias
de decisiones codiciosas. Bueno, ahí también tú tocaste otro tema, la ética. No es solo la información, sino que la ética Por tan supuesto. importante cuando salen los gobiernos corporativos dentro de la empresa. Obviamente que tiene que ser una ética que sea, la verdad, en forma transparente y que llegue a todos los distintos estamentos. Pero yo lo veo, yo con diferentes matices, ¿no? Mis estudiantes, en diferentes, yo no solo enseño en la Universidad de Chile, donde yo creo que está la gente que va a ser los futuros líderes del país. Es una escuela realmente buena, ha sido número 1 en la escuela de economía, pero enseño en otra que no es número 1. Y yo veo que la importancia que le dan los alumnos a las notas, y lo único que le importa cómo le fue en el control, no estudian, o cómo le fue en el examen. Se ha desarrollado en China una cultura materialista que nos lleva a alejarnos de la intelectualidad, del amor al conocimiento y en definitiva del amor a nuestros ciudadanos, conciudadanos. Bueno, eso con respecto, ¿no es cierto?, una enseñanza un poquitito más... dedicado a la filosofía. Parece, dedicado a la filosofía, pero también dedicado a lo que es el producto tendencial, dedicado, ¿no es cierto?, a indicadores que vamos a estar revisando, Así por es. supuesto, aquí Así es. en Mirada Financiera. Ya les contaré. Muchas gracias, No viene muy Alejandro. alto, ¿eh? No, me imagino. Si ya era 3,6, Sí. debe venir menos 3,6, obvio. Menos 3. Menos 3. Sí. Uy, Bueno, ya. eso es un adelanto. Bueno, Un adelanto. a me todos, parece. muchos cariños, muchas gracias, Paulina, y nos veremos a la vuelta. ¿Verdad? ¿Se va de vacaciones, mi querido? voy de No, viaje, todavía no. a establecer contacto. Bueno, establece contacto, pero también a disfrutar la vida, Alejandro. Me que parece. Es muy importante. Me Te parece. deseamos el mejor de los éxitos. Estaremos Estaremos. esperando aquí, por supuesto. Por supuesto, a la Nada de vuelta ponernos estaré el gorro, y les contaré cómo está el país del norte. Ok, me parece. Y a todos ustedes sigan en compañía de Radio Infinita. Esto fue Mirada Financiera, con el auspicio de BCI Corporate and Investment Banking, banqueros comprometidos con tu negocio desde 1937.